Andrea, perdona que te interrumpa, desactivaste la transcripción para que no sea tan pesado el archivo. Sí, ahora estás grabando. Listo, perfecto. Bueno, para todos, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estamos cursando y estamos desarrollándonos en la materia Acción Psicosocial en el contexto jurídico. Somos el grupo número 6. Vamos a dar inicio mediante esta grabación a una entrevista a un profesional de la psicología con especialización en psicología forense. Profe, para todos y obviamente para ti, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de fortalecer nuestro conocimiento. Buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí presto a lo que quieran saber, qué inquietudes tengan. Profe, bueno, para efectos de la grabación, con anterioridad te dimos a conocer el consentimiento informado, lo diligenciaste, de acuerdo con la situación de la entrevista. Esta entrevista tiene como objeto comprender la práctica profesional de la psicología jurídica, así como los desafíos y experiencias en la integración de acciones psicosociales dentro de contextos sociales, reconociendo el rol del psicólogo en procesos judiciales, intervenciones en caso de violencia y el trabajo con comunidades en el marco de la protección de derechos y por medio de una entrevista semiestructurada. Profe, regálanos, por favor, nombre completo. Mi nombre, mis datos generales de identificación son Gabriel Enrique Mercado Incisnar, es mi nombre. Soy psicólogo de profesión, soy en parte de, digamos, del recorrido profesional. Ustedes me lo van a indagar pregunta a pregunta o se los puedo decir en una... No, en esta primera fase solamente es tu nombre completo, el cargo, la institución donde desarrollas tus labores, tiempo en el cargo y ya. Bueno, me desempeño como psicólogo forense, coordinador de servicios periciales, trabajo con SKL Gestión Logística, en la coordinación de los servicios periciales. Nosotros prestamos servicios forenses en algunas áreas especializadas. Eso te puedo comentar. Trabajo a nivel nacional. Listo, doctor, muchas gracias. Damos inicio, por favor, compañero Jorge, con las preguntas. Buenas. Bueno, doctor, le damos gracias por este apoyo aquí y a las compañeras por también estar ahí en esta disposición para lograr este objetivo. La pregunta que le voy a estar formulando es sobre trayectoria profesional, cómo comenzó su carrera en este campo y si usted puede contarnos sobre su formación para ejercer en psicología jurídica. Bueno, mi carrera comenzó estudiando, por supuesto, el pregrado en psicología. Soy egresado de la Universidad del Norte, institución que queda en la ciudad de Barranquilla. Me especialicé en psicología forense. Al terminar, me gradué en el año 2009 de especialista. Actualmente estoy culminando una maestría en psicología jurídica en la Universidad Santo Tomás de Bogotá y estoy culminando también el pregrado en Derecho, la carrera de abogacía. Desde ese momento para acá, trabajo en psicología forense. Desde mi especialización, desde mi pregrado, finalizando mi pregrado, fue coincidente con el cambio de régimen jurídico. Anteriormente nos regía una ley 600 en materia penal, entonces se inauguró en la jurisdicción ordinaria de manera muy fuerte, porque antes ya la oralidad estaba en la jurisdicción laboral,
Sin embargo, con la entrada en vigencia de la norma procesal en materia penal, dio mucho más protagonismo en Colombia a la intervención del psicólogo jurídico y forense. Entonces, desde ese momento para acá, estoy trabajando en el área de la psicología forense. La otra pregunta, doctor, es ¿cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? Quisiera que te responda, digamos, o a dónde está orientada la pregunta. ¿Cuál es el énfasis de la pregunta como para poder En el orientarla? campo de la psicología jurídica. La experiencia más significativa, como te digo, he tenido una experiencia ininterrumpida, digamos, nunca he cesado de trabajar en psicología jurídica, en psicología forense. ¿Qué les puedo decir? Cada caso es una experiencia nueva. Sin embargo, si me preguntan por casos de mayor impacto, por supuesto son casos donde está involucrado delitos relacionados con las personas, como por ejemplo el homicidio o los delitos sexuales, que son lamentablemente pan de cada día. En alguna oportunidad estaba vinculado laboralmente con las instituciones universitarias, actualmente no. Estoy concentrado en terminar algunas aspiraciones académicas, pero sigo trabajando en psicología forense y actualmente me desempeño como coordinador de servicios periciales. Esto significa que estoy coordinando el trabajo de otros profesionales, ya que no solamente contamos en empresa con servicios de psicología, sino otras áreas de la ciencia forense. Oh, qué bien, qué bien. Muy bien, doctor. Otra pregunta, ¿puede compartirnos un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en el contexto jurídico? Pues les voy a hablar de manera general porque por confidencialidad, reserva, a nosotros en la organización no nos interesa la fama a través de los casos. Digamos, poco le buscamos las pantallas. Eso se lo dejamos a otros profesionales, ya que en este negocio la referencia más importante son los resultados de los clientes y adquirimos nuestros clientes básicamente por referencia, a pesar de que hay redes sociales. Nosotros sí, en este momento estamos digamos, migrando a las plataformas en este preciso momento. Pero la mayoría de los clientes vienen por referidos. Entonces, no puedo darles nombres de casos, digamos, que ustedes conocen a nivel nacional, pero les voy a mencionar que la psicología forense, porque recordarán ustedes en el marco de esta entrevista está dentro del marco de una asignatura que ustedes están trabajando que se llama psicología forense o psicología jurídica. ¿Cómo se llama? Mi estimado, es acción psicosocial en el contexto jurídico y dentro del contexto jurídico se desprende la especialización de la psicología forense, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, es por eso que buscamos un especialista en esta área. Entonces, pues la pregunta se comparte dentro de este contexto. Listo, entonces, ustedes están viendo una especialidad, la especialidad de la psicología jurídica. Ustedes están trabajando dentro de esa especialidad que se llama psicología jurídica, algo que se llama psicología forense, porque hay otras subespecialidades. Entonces, dentro del campo de la psicología forense, ustedes pueden aportar en la jurisdicción, por ejemplo, de familia, si estamos trabajando un caso de custodia, alimentos, quién se queda con él, quién es el padre más competente para asignar la custodia principal, o si la custodia es compartida, o si hay por medio de maltrato, violencia. También participa psicólogo forense generando dictámenes para la autoridad judicial.
o administrativa, como es el ICBF, comisaría y todo el sistema de bienestar familiar. En casos laborales, ustedes también pueden generar informes sobre acoso laboral, despido injusto, y sobre otros aspectos que se van aprendiendo a medida que uno va incursionando. En Colombia todavía la formación está muy orientada a la psicología jurídica general y hay unas cuantas escuelas de psicología forense propiamente. Tuve la dicha de ser el primer egresado de la primera promoción, y cuando digo el primer egresado, con un grupo de compañeros de la primera promoción propiamente de psicología forense del país, de Colombia. Fue la primer posgrado que hubo en Colombia. Y bueno, tuvimos unos muy buenos docentes. Pero de ahí para acá le toca aprender uno, porque el que no ejerce, pues no, le hace falta un campo importante de conocimiento, de aprendizaje, que es la escuela de la práctica judicial. Te voy a pedir una excusa que me voy a movilizar ahora, pero sigo conectado aquí con ustedes, ¿oyeron? Bueno, entonces les decía que eso es lo que he venido haciendo, es lo que hacemos, y los casos más renombrados o más destacados son tanto en la parte penal como en aspectos no penales, otras jurisdicciones que poco de pronto se conocen o se trabajan en realidad desde la psicología forense. No todos los psicólogos forenses trabajan en civil, por ejemplo, o trabajan en familia, por ejemplo. Se conoce más el tema penal. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Bueno, sigo atento. Bueno, muchas gracias. Continuamos para formularle otra pregunta con relación entre la psicología jurídica y acción psicosocial. Desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? El compañero. Ahora, repíteme la pregunta, disculpa, que no te escuché. Tranquilo, tranquilo. Desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Las acciones psicosociales, hay un campo donde se integran de manera muy directa porque hacen parte del trabajo, es decir, de ese aspecto. Como ustedes la asignatura lo están trabajando, el abordaje de la psicología jurídica y forense, desde el aspecto social o psicosocial, es lo que he entendido. Entonces hay aspectos donde el psicólogo especialista en estos campos puede hacer aportes de manera significativa. Por ejemplo, la atención con víctimas, el trabajo con víctimas, por ejemplo, la atención psicosocial propiamente. Hay muchos programas del Estado que atienden víctimas y atienden otro tipo de población, por ejemplo, población en etapa o en procesos de resocialización, sean por programas del gobierno, sea por política o política criminal, se denomina eso. Por ejemplo, Justicia y Paz. Entonces de manera directa o más inmediata, el psicólogo en estos campos, por ejemplo, en la atención a víctimas, atención a agresores, también trabaja con poblaciones vulnerables, puede identificar factores de riesgo que puedan generar infracción a la norma. Estos son campos como que pueden trabajar de manera directa en psicología jurídica en esto que les estoy señalando. Ya otros aspectos están más alejados de lo social. Los escucho con el micrófono silenciado, los escucho y veo con el micrófono silenciado, ya. Qué pena, mi estimado Jorge. Al momento de que el profesional termine, enseguida vamos a realizarle la segunda pregunta. Uno, por el tiempo que él tiene estipulado,
y segundo, pues para agilizar el video un poquito. Entonces es una pequeña recomendación en eso. No, sí, sí, Claro. vamos aquí vamos. Otra pregunta para formularle otra pregunta y ya finalizo mi parte acá. Doctor, le agradezco, estamos muy agradecidos por su tiempo y apoyo. ¿Cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales, desde el campo en el que se desempeña? Bueno, seguimos retomando que estamos entrando hablando de la psicología forense. Todo depende del campo de la parte que tú estás representando. Digamos, si nosotros suponemos que el sistema de justicia de Colombia es un gran escenario, entonces de acuerdo con el protagonista para el cual tú estás trabajando, llámese en el sistema penal la Fiscalía General de la Nación, llámese la defensa técnica, llámese la defensoría, llámese la representación de víctimas, llámese el Estado, programas de atención psicosocial. Entonces, depende del sitio donde tú estés trabajando y cuáles son tus funciones, de esa manera va a ser determinado el trabajo que tú vas a desarrollar desde la psicología jurídica. Son múltiples como los que ya he mencionado. Unos hacen más énfasis en la atención psicosocial, otros hacen más énfasis en la atención clínica, otros hacen más énfasis en la derivación de rutas de atención, otros hacen más énfasis en la prevención de aspectos de salud mental. Entonces, todo de acuerdo al vínculo que tenga el psicólogo con este gran protagonista del Estado. Bueno, una vez más, gracias. Bueno, continúa la compañera. Creo que Continúa la compañera Caro. Caro, prosigue con el ítem 3. Doctor, buenas tardes. Bueno, en esta fase vamos a estar con el tema de los desafíos en la práctica profesional. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho? ¿Y cómo lo ha abordado? Fíjate tú que eso toma un tiempo, y en parte fue mi decisión de comenzar a estudiar Derecho. Para mí el Derecho es una mucho respeto. Pero lo más complejo para un psicólogo formado, especialista ya en psicólogo jurídico, o llámese directamente un psicólogo forense, es aprender a pensar como piensa el derecho, como piensan los profesionales del derecho. Porque la mayoría de nuestro trabajo siempre está vinculado de manera interdisciplinaria. Y no hay nada más difícil de acuerdo a dos personas que ponen de acuerdo a tres. Entonces, Profe, qué pena, es que no sé si soy yo la que tiene mal audio, pero se te entrecorta mucho. ¿me están escuchando entrecortado? Bien. ¿Cómo me escuchan los demás? No es que se escuche entrecortado, sino que por el movimiento del vehículo el audífono va y viene, entonces algo de estabilidad. Eso, perfecto. Ahí sostenido. ¿Ya mejor? Sí. Sí, totalmente, ¿Aló? sí. Sí, totalmente, se escucha bien. Gracias. Bueno, entonces retomo. Les decía que los desafíos más complejos para mí es aprender a pensar como piensan los profesionales del derecho. Por eso en parte tomé la decisión de estudiar derecho, porque no solamente es trabajar con otros profesionales, sino con otras disciplinas. Y eso implica una exigencia a nivel de interpretación, de expectativa, de relaciones interpersonales y de todos los factores que intervienen cuando uno está trabajando multidisciplinariamente, interdisciplinariamente y en equipo además.
Entonces esto es lo más exigente para mí. ¿Qué desafíos presenta la psicología forense en la actualidad? Yo creo que todo lo relacionado de cara con el avance en la valoración, en la evaluación. Si a ustedes les interesa esta área y quieren destacarse, deben ser unos buenos profesionales y tienen que tener unos conocimientos especializados en el área de la evaluación del comportamiento humano y de la conducta en general. Profe, dígame. perdón. Doc, entonces es decir que lograste abordar estos retos con la decisión de estudiar y profesionalizarte también en Derecho, para cerrar esa brecha en la que estás de pronto haciendo referencia. Sí, fue una decisión que tomé como algo que me ayudó, pero digamos que no es necesario, pero sí es algo que me abrió mucho el panorama, porque ya pienso como abogado. De hecho, ya estoy concluyendo mi formación y ya puedo sentir la carga de lo que implica ser abogado, lo que implica social y profesionalmente. Entonces, pero no, digamos que no es necesario, pero el recorrido puede ser mucho más extenso si nosotros no sabemos como psicólogos entender cómo piensa el derecho, qué dice el derecho, cómo se interpreta la norma. Es mucho más complejo, por supuesto que sí. Pero bueno, estos son aspectos que todavía no son propios que ustedes conozcan, sino cuando hagan la especialización o la maestría, que hayan decidido, voy a vivir de esto. Mientras tienen que estar abiertos a otras posibilidades. No se preocupen por eso. Bueno. La no sé siguiente pregunta sería, ¿cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional y qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Bueno, la pregunta es compleja y es exigente. Es compleja porque cuando involucramos, estamos involucrando tres áreas realmente. Estamos involucrando el derecho, la psicología, y dentro de la psicología estamos involucrando la psicología social. Entonces, comencemos a hacer algún análisis muy ligero de la psicología y el derecho. Existe algo que se llama jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación de la norma por parte de los jurisconsultos, de los magistrados, de las altas cortes o los altos tribunales, que son los que dictan cómo se interpreta la norma. Hablando de psicología forense, la psicología forense se limita al aspecto probatorio, a la prueba. Y en materia de prueba, a un científico del comportamiento puede parecerle, tener una opinión ética o personal frente a lo que significa el alcance, tratamiento, comprensión técnica de la prueba, pero a los magistrados pueden entenderla de otra manera. Entonces, un reto importante y un desafío importante en este diálogo de saber es precisamente esa integración entre dar a conocer el alcance de la metodología de la psicología frente y las limitaciones, por supuesto, también a los magistrados, que son quienes interpretan las normas. Más que los legisladores que hacen las normas, a quien interpreta las normas, son los jueces y los magistrados. A nivel psicosocial, digamos que podríamos entrar en terreno de investigación, de conocer el comportamiento social, el respeto o la vulneración de la norma, la atención, como ya les dije, la atención psicosocial y la atención de otros actores del sistema de justicia. Pero bueno, estamos hablando de psicología forense, entonces quedémonos en el terreno de la psicología forense, en el escenario de la psicología forense, como ustedes me han delimitado al principio. Bueno, sigo atento a la siguiente pregunta. Listo. Doctor, bueno, en cuanto a la fase de ética y toma de decisiones, la pregunta es la siguiente.
en situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantiene la ética profesional? La ética profesional en este escenario se conserva guardando siempre la verdad. Digamos que hay un valor supremo, que es el valor de la justicia, y ya en la parte práctica, cuando yo emito un informe pericial, yo nunca comprometo los resultados, es decir, el resultado es sí o no. Pero si es no, yo no puedo tergiversar el resultado y dictaminar un sí, o viceversa. Cuando uno hace un encuadre, lo que ustedes conocen en psicología como un encuadre de trabajo con el cliente, con el usuario, con el paciente, esto debe quedar claro. Y por supuesto, cuando uno es llamado por la justicia a juicio, en cualquier escenario, uno jura decir la verdad. Entonces, eso es muy importante porque a pesar de que el sistema Como que tuvo una de esta manera no intervención. van a tener problemas. Perdón, que se me perdió la señal. Les decía que de esta manera, no sé si me escucharon lo que dije anteriormente, lo último que les señalé es que de esta manera, si ustedes hacen un encuadre con mucha claridad, no van a tener problemas o por lo menos la mayoría de las veces, no van a tener problemas con las personas que tienen ciertas expectativas frente al trabajo que ustedes están desarrollando. ¿Sí me escucharon? Sí, Doc, tú me hacías referencia de un informe, ¿me puedes aclarar cómo es el nombre del informe? Me decías que cuando el informe que ustedes expiden. Claro, claro. ¿Tú dónde trabajas? Tú te llamas Caro, ¿verdad? Aquí veo Carolina Mora. Sí, Andrea Carolina. Caro, ¿en dónde trabajas tú? yo soy policía. Se te nota. La apariencia, el porte de policía. No creas que tienen muchos usuarios, amigos, policías, de todos los bandos. También eso es muy bonito en esta profesión. Dragones, guardianes del imperio, bueno, de todos los actores. Y tú presentas informes, ¿cierto? Tú tienes que todos los días presentar. ¿Qué es un informe? Es el reporte de una actividad dentro de tu sistema. Tiene que estar alineada con una responsabilidad, ¿cierto? ¿Me equivoco? ¿Sí o no? No te escuché. Que tú presentas informe, tú tienes que llevar algo que se llama minuta de servicio, ¿cierto? Claro, sí, señor. Bueno, eso hago yo, eso hace un psicólogo. Él Pero en presenta un el, informe, pero este informe, a diferencia, por ejemplo, del que tú tienes que presentar o presenta una persona en virtud de sus funciones, tiene una connotación especial. Porque, ¿qué es un informe? Informe es el reporte de una actividad, básicamente. Lo que pasa es que el informe que tú presentas tiene una connotación de algo que la norma ha llamado dictamen pericial. El dictamen es un juicio de valor que hace un profesional basado en los métodos y en la experiencia que él ha recopilado sobre un tema en el cual es experto, que permite generar unas conclusiones. Esto es unas inferencias. Entonces, esto tiene un alcance probatorio de prueba pericial, que estamos hablando del contexto forense, en un contexto forense. Y si es en un contexto jurídico-social, por ejemplo, tú estás trabajando para el Estado, ese informe tiene tiene el carácter de informe psicológico, como cualquier otro informe psicológico. Solo que este informe psicológico que ustedes van a presentar como psicólogo forense, además de ser un informe psicológico, tiene carácter de prueba pericial. Y está vinculado, está arreglado, está obligado a unos aspectos legales que, si se vulneran, van a tener consecuencias jurídicas para usted que está emitiendo el informe. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la última pregunta por la fase que me corresponde a mí
quisiéramos saber si durante su trasegar ha enfrentado dilemas éticos en su trabajo y cómo los ha logrado resolver. Fíjate, es una pregunta que uno se hace desde el inicio de la carrera. Cuando está estudiando debe hacérsela porque un docente honesto que tiene experiencia en la práctica, debe darle a pensar a uno ese aspecto. Porque, por ejemplo, si tú estás defendiendo o estás trabajando para la defensa en un delito sexual y las pruebas incriminan, los resultados de la prueba ayudan a incriminar a la persona, pues puede haber algún conflicto de expectativas cuando el cliente te dice, ajá, doctor, ¿y qué? Le pagamos tanto dinero para esto que no nos va a servir. ¿Recuerdan ustedes la pregunta que me hacían frente a donde les hablaba del encuadre? Cuando ustedes ponen por delante el encuadre, el cliente sabe a qué atenerse, ¿cierto? El cliente conoce sus expectativas y el alcance de su intervención, porque de lo contrario sí van a tener dificultades. Esto hablando a nivel privado. Y a nivel social o a nivel del Estado, pues es más fácil el manejo, porque cada actor ya conoce cuáles son las funciones de ese funcionario público. Si estás trabajando, por ejemplo, con medicina legal. Pero cuando tú trabajas a nivel privado, como lo hacemos nosotros hacemos, por ejemplo, y les recomiendo de una vez que ustedes lo hagan, lleven su contrato de servicio, no solamente en el área de la psicología forense. En cualquier aspecto, lleven su contrato. Esto les va a servir mucho y les va a servir para limitar el alcance de la intervención que ustedes van a hacer, llámese clínica, llámese psicología militar, psicología policiva, llámese psicología social, llámese psicología psicosocial, como se quiera llamar, que ustedes estén trabajando por sesión por horas, independiente, domiciliario, asistencia en institución, como sea, lleven su contrato y en ese contrato estipulen estos aspectos que son tan importantes. Entonces, esa es la recomendación que les hago. Listo, doctor, muchas gracias. Seguimos con la fase número 5. Muy buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes, estimada. Bueno, en esta parte vengo yo a hablar acerca de el impacto en las comunidades. Se hablaba que la psicología forense, pues, en este caso trata acerca de las víctimas y victimarios, ¿cierto? De los actores del sistema de justicia. Exactamente. Entonces, Acuérdense de acuerdo. Que no todos los actores del sistema de justicia son víctimas y victimarios. Puede ser víctima, victimario, puede ser juez, puede ser abogado, puede ser demandado, puede ser demandante, pueden ser intervinientes. Son muchos. Ok. Bueno, de acuerdo a la aclaración previa, bueno, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios positivos sociales, tanto a nivel individual, como a nivel comunitario? Bueno, la pregunta hay que centrarla, ¿no? Hay que centrarla. ¿Cómo así centrarla? Como está dirigida a entender el impacto de la psicología jurídica en el contexto social, pues básicamente el impacto va a ser social. Tú no pretendas realmente generar cambios individuales masivos a partir de una intervención social. Eso es algo que a uno le enseña, está en la teoría, pero eso se lo digo de una vez, mentira, falso. ¿Por qué es falso? Porque una intervención psicosocial, ¿a qué está dirigida? A una comunidad. Y los procesos de reestructuración cognitiva, modificación cognitiva, que se trabajan a nivel individual, van a producir cambios a nivel individual. Y los que se trabajan a nivel social van a producir cambios a nivel social. ¿Cómo ha sido esto? Entonces, eso que ustedes están diciendo significa que un individuo de una comunidad no puede cambiar a través de una intervención psicosocial. No, no es lo que estoy diciendo. Pero estamos hablando de impacto. Cuando tú me hablas de impacto, tenemos que hablar de mediciones
de cambio con una intervención, en este caso profesional, en el tiempo. Entonces, lo que te digo es que, por ejemplo, una charla puede ayudarte a entender que es una menor, una niña que tú estás siendo vulnerada, por ejemplo. Puede ayudar a entender a una madre que cómo abordar el caso de una de su hija que recién le dijo que fue vulnerada. Cómo tener algunas estrategias de afrontamiento frente a un padre o una madre que ha perdido a su hijo recientemente producto de la violencia. O te da algunas estrategias para una comunidad, para que esta comunidad tenga un espíritu o una intención, una motivación más emprendedora que dependiente laboral. Pero realmente las intervenciones individuales van a generar un impacto más inmediato a nivel individual que una intervención psicosocial. Esto es importante. Y aquellas intervenciones psicosociales, que es algo que se debe hacer mucho énfasis, que generan cambios, son aquellas que son sostenidas en el tiempo, no las que se trabajan por lo general, que trabajamos los psicólogos, de un mes, de 2 meses, de 3 meses. ¿Sí me hago entender? Toda esta teoría de la intervención psicosocial fue desarrollada en contextos donde la intervención se desarrolló a lo largo de años, no por espacios de contrato de 3 meses. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y por eso digo sentar la pregunta. Pues si es una intervención que apunta a una comunidad, puede generar algunos cambios de acuerdo al nivel de impacto, pero tienes que tener muy claro que si vas a hacer intervención psicosocial, no pretendas con eso paliar siquiera una depresión. ¿Sí me hago entender? O Sí, señor. Bueno, ¿podría usted darnos ejemplos de programas o intervenciones en la que haya liderado o en los que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? ¿Ustedes conocen el programa PATSIBI o lo conocieron? ¿El programa cómo? PATSIBI, escriban en No. el PATSIBI, PATSIBI, para ver si me están escuchando bien. PATSIBI. ¿Me lo puede deletrear? A ver, déjame que estoy abriendo acá. Vamos a ver. ¿Me deja escribir? Bueno, creo que estoy intentando escribirlo. Ahora sí. Bueno, yo se lo voy a dejar de tarea a ustedes. Me van a buscar qué es el programa PATSIBI y lo van a compartir con su profesor. ¿Quién es su profesor? ¿Cómo se llama su docente o la docente? Jorge Alberto. ¿Jorge Alberto qué? Jorge Alberto Bernate López. No tengo la oportunidad de conocerlo personalmente, pero bueno, como el profesor Jorge Alberto al ver este video, entonces sería muy ilustrativo, ya que fue uno de los primeros programas de intervención masiva de atención a víctimas de violencia, que ustedes hicieran esa indagación y lo presentaran, porque es un programa psicosocial, exclusivamente psicosocial, con intervención con comunidades y beneficiarios especializados por atención por víctimas del conflicto. Entonces, este programa queda como anillo al dedo a la pregunta que tú me acabas de decir. Este es un buen ejemplo. Yo tuve la oportunidad de participar en la primera generación de este programa y fue un programa que realmente pude ver y pude compartir con otros colegas un cambio psicosocial que se dio al interior de esa comunidad. Tuvimos unos capacitadores excelentes y hicimos un trabajo en terreno muy bonito. Entonces, revísenlo, se lo recomiendo. Sí, acá estoy. Dice que es un conjunto de acciones psicosociales
que busca mejorar la salud física y mental de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que tiene principalmente el objetivo de mitigar el sufrimiento, recuperar la salud y reconstruir la sociedad. Claro, la intervención psicosocial es una área muy importante. Les puede aportar a ustedes eh, trabajos recurrentes y van a desempeñarse como psicólogos independientes. Y una recomendación que yo les doy a ustedes como futuros profesionales en esta área, que estudien inglés, que estudien inglés. Y de pronto terminan ustedes trabajando en Oriente Medio, por ejemplo, ahora en los próximos años, o en Asia, Europa. Miren que en este momento estamos en un contexto político y social susceptible de requerir atención psicosocial de manera masiva mundial por las guerras que se están desatando y las que probablemente se puedan venir. ¿Sí? El conflicto árabe-palestino, perdón, árabe-israelí, Rusia-Ucrania, miren todo lo que se está desatando en estos momentos y la guerra económica que también se está dando. Entonces, si a ustedes les gusta esta área, es muy importante que le presten mucha atención. Ahí el mundo está en conflicto, el escenario de trabajo, el insumo de trabajo de los psicosociales es el conflicto humano. Creo que tanto ustedes como yo sabemos que no hay poco trabajo en lo que tiene que ver con el área psicosocial. Eh, Doctor, bueno, le pregunto lo siguiente. De acuerdo a su vida laboral, ¿sí? De acuerdo a su experiencia laboral y demás, tanto profesional y en los diferentes campos que ha cursado, como la psicología, luego la especialización en la psicología jurídica y demás, que para nosotros como estudiantes en formación, ¿qué habilidades considera fundamentales para que un estudiante desee especializarse en psicología jurídica? No te voy a dejar terminar la pregunta. No solo en psicología, aprendan programación. No solo en psicología jurídica, perdón, aprendan programación. ¿Quieren ser exitosos como psicólogos del año 2025 si egresaran hoy? Aprendan programación y aprendan inglés. Esas dos cosas. Si usted aprende programación y aprende inglés, nadie le va a competir a usted como psicólogo. Siempre su hoja de vida va a estar por encima del resto. La segunda pregunta, de acuerdo a este énfasis, es ¿qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente? Que le Sí. hagan y se preparen bien, que estudien una segunda carrera, por ejemplo, la sociología, por ejemplo, la economía, que la estudien, para que tengan una visión más amplia del mundo. A veces el psicólogo es ensimismado en sus saberes, y a nosotros no tuvimos la oportunidad, a nosotros los profesores, y a ustedes estoy seguro que los profesores les dijeron, porque a ellos los profesores que nos formaron a nosotros no nos dijeron que los psicólogos que llegaron a la psicología, cuando la psicología se desarrolló, venían de otras profesiones, venían de la medicina, venían de la biología, venían de la economía, y fueron esas personas que se metieron a investigar la conducta humana los que desarrollaron la psicología. Ejemplo de eso, Pavlov, de Skinner, que ellos realmente de base no eran psicólogos, procedían de otras profesiones. Y vamos a hablar de William James, y vamos a hablar de, bueno, de cualquier psicólogo que ustedes elijan de las líneas tradicionales que configuraron este campo de saber que hoy en día conocemos como psicología. Bueno, mi estimado doctor Gabriel, esas son todas las preguntas de acuerdo a la estructura semiestructurada que nos brinda, de acuerdo a la entrevista semiestructurada que nos brinda la universidad, pues le agradecemos el espacio que nos haya brindado, todo tipo de aclaraciones, los consejos que nos da como profesionales en preparación, tanto en el área de la psicología como si deseamos especializarnos en una área dentro de esta misma. Y pues agradecemos nuevamente el espacio. Gracias por estar acá, gracias por responder las preguntas.
Gracias a ustedes por el tiempo, por abordar este ejercicio con mucha seriedad. Los felicito, bueno, y espero que sea de utilidad para ustedes esta entrevista. Sí. Gracias. Muy agradecido, doctor. Sé que, claro, es de gran bendición, ¿no?